Seguimos con nuestro examen de ese subgénero ensayístico que es el diario. Algunos de ustedes me preguntan a qué me refiero cuando señalo que forma parte del ensayo y por lo tanto del diario el placer. Es decir, ¿a qué me refiero cuando digo que en la acústica del texto debe haber una resonancia placentera? Yo estoy leyendo en este momento un libro titulado Pequeño Tratado de las Grandes Virtudes. El autor es un filósofo francés muy prestigioso, junto con Michel Onfray, es uno de los dos máximos exponentes de la filosofía francesa contemporánea. Se llama Michel Comte-Sponville, Comte con C-O-M-T-E guión Sponville, como suena, Sponville con 2 L. Y una de las cosas que más me llama la atención en el libro de Comte-Sponville es que yo no puedo dudar de que el libro fue escrito con un gran placer. Él lo dice en el prefacio: el libro lo escribí con un extraordinario placer. El placer es un imponderable, pero actúa como una certeza sensorial en el lector de que el texto que está leyendo fue escrito en medio de una gran experiencia de placer. Y por lo tanto, el placer que siente el lector no es sino un eco de el placer con el que fue escrito el texto. Roland Barthes, que fue el gran semiólogo francés de la segunda mitad del siglo XX, escribió un librito llamado a ser punto de referencia en la crítica literaria contemporánea, llamado El placer del texto. El placer, como les digo, es un imponderable.
pero es perfectamente posible experimentarlo a la hora de leer un ensayo y a la hora de leer un diario. Experimentarlo no solo por las virtualidades estéticas y literarias del texto, sino por la resonancia que le provoca a uno como lector el placer con el que fue escrito ese texto. Eso en primer lugar, como respuesta a la inquietud que me han formulado algunos de ustedes. Yo hoy quisiera darle la palabra a ustedes. No está aquí Oriel Benavides, que me señaló hace varias semanas que tenía una serie de preguntas que hacer y que compartir con ustedes. Es una lástima que no haya venido hoy, pero yo quisiera preguntarles si tienen algún interrogante, alguna inquietud, alguna preocupación, algún comentario que les haya despertado lo que venimos examinando en el taller. Antes de darle la palabra a ustedes, yo quisiera solo hablarles brevemente de dos cosas. La primera, les voy a leer estas palabras del diario de Rafael Castillo Zapata. El diario es el lugar de lo que, en la urgencia de la ocurrencia, no puede posponerse y sin embargo necesariamente se pospone. El diario es el lugar de la posposición indefinida de lo que no se puede realizar por los momentos, sino, como dirían los románticos, como fragmento del porvenir. Se anotan aquí de golpe las ocurrencias, las revelaciones repentinas que es necesario recoger al vuelo, como vienen, como caen del cielo o salen a flote inesperadamente del fondo del mar, en donde, quién sabe, estaban sumergidas, latiendo, resonando, haciendo fuerza, esperando su oportunidad. Pero la oportunidad del diario es precisamente la de la importunidad. Lo que no es llamado, sino que de improviso llega, es lo inoportuno, lo importuno, la inminencia perentoria que nos encuentra sin preparación para recibirlo, para darle cabida en nuestro devenir cotidiano, puesto que nos agarra siempre por sorpresa. Pues bien, el diario o el cuaderno de notas es la salida que encontramos para darle cabida mientras tanto a eso que llega sin esperarlo a nuestro horizonte de ideas. Estas tienen cabida únicamente bajo la forma
del fragmento, del apunte como relámpago de una idea que relumbra un instante y si no se fija en el acto, muy probablemente se esfuma, se disipa. El diario entonces como depósito de registros de intermitentes apariciones mentales. En este fragmento, en esta entrada de su diario, Rafael está mencionando dos asuntos importantes. Primero, una idea que repite a lo largo de todos los 5 tomos de sus ensayos. El diario como una permanente posposición. ¿Qué queremos decir con eso? ¿Qué quiere decir Rafael? El diario brota, surge, nace como una permanente posposición de proyectos de escritura que el autor no realiza. En el caso de Rafael son proyectos narrativos, son bocetos de novelas y de relatos. El diario, dice él, es la manera en que él ha encontrado de posponer la realización de esos proyectos, realizando una escritura que de alguna manera logra atisbar la realización de esos proyectos. Es decir, si uno lee los diarios de Kafka, uno se da cuenta que Kafka no solo habla en el diario de el anecdotario menudo de su vida cotidiana, sino que incorpora al texto fragmentos de novelas, fragmentos de relatos. Eso llevó a Maurice Langeau, un gran teórico y crítico literario francés que murió no hace mucho, a decir que el diario era una especie de trampa. ¿Por qué? Porque cayendo en esa trampa, el autor se eximía de realizar lo que debía realizar. El diario es una especie de estratagema a través de la cual el autor pospone indefinidamente la realización de lo que debe realizar
literariamente. Esa es una idea de Blanchot que impacta mucho a Rafael Castillo Zapata. ¿Ah? Es como un compromiso que está postergando. Así es. Estás posponiendo indefinidamente proyectos literarios escribiendo el diario. A mí me parece por lo menos discutible esa tesis de Blanchot, que de alguna manera hace suya Rafael. ¿Por qué? Porque el diario no es esa mera trampa pospositiva. El diario tiene una entidad literaria autónoma y específica. No necesariamente escribiendo el diario, el autor se dedica a posponer la realización de otros proyectos literarios, sean narrativos, sean ensayísticos, sean poéticos. Puede ser que en algunos casos el diario efectivamente sea esa trampa pospositiva mediante la cual el autor no realiza otros proyectos, pero no en todos los diarios que yo conozco creo que pueda señalarse eso mismo. Los diarios de, por ejemplo, Sándor Márai, que algunos de ustedes ya han empezado a leer, los diarios de Virginia Woolf, los diarios de Robert Musil, el diario de Stendhal, el mismo diario de Rafael Castillo Zapata, el diario de Alejandro Sebastiani, Constancia de la lluvia de Ricardo Ramírez Requena. Todos son diarios literarios que tienen peso específico y pueden ser considerados una obra literaria lo suficientemente de peso, de envergadura estética, como para considerarlas una obra acabada. Ustedes se van a encontrar con que Rafael muchas veces alude a esa tesis de Blanchot de que el diario es una trampa, porque efectivamente Rafael, como escritor, ha proyectado escribir una serie de relatos y de novelas que nunca ha terminado de llevar a cabo, y culposamente señala que el diario le permite esa posposición indefinida. Pero bueno, es el caso, por ejemplo, de Kafka, porque Kafka, a partir de la estructura de su diario, cuando empezó
que no es el caso de Kafka, que paralelo a escribir sus diarios, que en su conjunto un tomo así, escribió toda su obra. Así es, o sea... Más bien era como una forma, yo creo que para esos diarios que los he leído, es como una forma como de, yo creo que era como una expansión que él tenía de su interioridad. Kafka era como una necesidad de su interioridad de expresar ahí. Si tú quieres entender a Kafka, coges los diarios y empiezas a entenderlo clarito. Pero no es solo el diario como una expresión de una necesidad subjetiva, es el diario como ejercicio literario. Es decir, la escritura del diario en Kafka es un ejercicio literario que le permite afinar su propio estilo que va a alcanzar cumbres estéticas de la magnitud del Proceso, por ejemplo. El diario es una escuela permanente de ejercicio literario, y así se puede entender la escritura de los diarios en Kafka como una permanente escuela de ejercicio literario. Sí, adelante. Habla de Castillo, yo recuerdo un poco a Julio Ramón Leiro, ¿no? Que estaba ahora constantemente haciéndose y proponiéndose constantemente de Leiro, y que paradójicamente a algunos años de su muerte la obra que él tanto está persiguiendo, que tanto está escribiendo, termina siendo irónicamente el diario que viene escribiendo y ejercitando la obra que él quisiera poder escribir y que nunca, a través de la cual logra el éxito que quiere lograr como escritor. Exactamente, tú estás poniendo el dedo en la llaga. El caso de Ribeiro es otro caso patente de el diario que sustituye al proyecto, pero que termina siendo la obra. Que termina siendo la obra. El caso de André Gide, por ejemplo. Yo les tengo que confesar que yo no había leído el diario de Gide. Luis Elena me lo trajo de Chile. Lo estoy empezando a leer. Me decepciona la cursilería decimonónica de ciertos fragmentos del diario de Gide. O sea, he llegado a pensar que con notables excepciones el siglo XIX en literatura fue una enfermedad. ¿Por qué? Bueno, muy claramente la literatura española del siglo XIX es una literatura inflada, impostada, artificiosamente elaborada y con un dejo de cursilería. Un autor tan importante como José Martí, por ejemplo, hace años yo me entusiasmaba por la prosa de Martí. He vuelto a releerla y el español de Martí es un español demasiado inflado. O sea, es una prosa
con rasgos de grandilocuencia marmórea, es lo mismo que sucede con otro gran prosista hispanoamericano que yo aprendí a disfrutar porque una tía mía me leía en voz alta fragmentos de su obra, Rodó, el uruguayo. Bueno, es lo mismo que sucede con el español de Rodó, es una prosa grandilocuente. Y toda la literatura del siglo XIX, especialmente la escrita en español, adolece del mismo tenor grandilocuente. Entonces, el diario de Gil tiene eso que para mí es un defecto. No es tanto la grandilocuencia cuanto el sentimentalismo cursi. Yo me imagino que a medida que avance en la lectura se irá disipando esa impresión, porque los estudiosos dicen que el diario de Gil es la obra principal de ese autor. Ahora, de lo que estoy seguro es que el diario de Gil no fue una trampa compositiva, porque ahí están para comprobarlo las grandes novelas de Gil, Las Cavas del Vaticano, Los Monederos Falsos, El Inmoralista. O sea, el diario no fue una estratagema pospositiva en el caso de Gil. Pero hay escritores, y tú mencionas un caso típico y clásico, que es el caso de Rivera, donde uno puede percibir que efectivamente el diario es una manera de posponer otros proyectos literarios. Ahora, a medida que el autor pospone y pospone otros proyectos, escribe su diario, y el diario es una obra autónoma y autosubsistente. O sea, en Rafael Castillo Zapata, a mí no me importa como lector que Rafael termine no escribiendo Mario y el profesor, que es uno de los títulos de esos proyectos narrativos que eternamente pospone, porque lo importante es la magnitud literaria y estética del diario de Rafael. Pero esa ambivalencia es una cosa que yo quería señalarles. Hay otro señalamiento en Rafael también importante. El diario como el
registro de las ocurrencias imprevistas, como de los relámpagos mentales que le advienen al escritor de una manera espontánea y muchas veces inoportuna. Y el escritor se tiene que dar prisa por fijar en el papel esos relámpagos mentales, porque de lo contrario se van a disipar, se van a evaporar. Como los sueños, exactamente. Es muy importante señalar esto porque se conecta con lo que yo les decía hace algunas semanas acerca del alma. López Pedraza decía que el alma es el registro interno y emocional del acontecer vivido. Yo les decía que el diario es una manera de hacer alma, porque ayuda a ese registro interno y emocional del acontecer vivido. Hacer alma es una frase que acuñó James Hillman, que fue un gran teórico y terapeuta junguiano, que es, porque Hillman creo que no se ha muerto. Hillman acuñó esa frase feliz, ese giro feliz, hacer alma. Bueno, el diario es una manera de hacer alma. Esto que señala Rafael de que el diario registra esas ocurrencias imprevistas que suscita en el autor el acontecimiento inesperado de la vida, es algo importante. Cuando yo los invito a ustedes, a cada uno de ustedes, a que intenten la disciplina psíquica y espiritual de llevar un diario, cada uno de ustedes, es una manera de invitarlos a hacer alma, a que registren interna y emocionalmente por escrito los acontecimientos que viven cotidianamente. Bueno, hay otra indicación de Rafael. Rafael
aquí menciona un caso sobre el que él continuamente vuelve en el diario. Es el caso de Salvador Novo, el poeta y escritor mexicano que perteneció a un grupo literario muy importante de México del siglo XX llamado el Grupo Contemporáneo. Novo fue un gran poeta, y un gran escritor. Pero un día decidió él posponer, él sí pospuso la escritura poética en función de qué. De la farándula. Es decir, Eso mató a... era Novo homosexual declarado y su estratagema para vengar la humillación de la que había sido objeto por ser homosexual fue convertirse en una vedette. Una vedette que se dedicó a escribir la crónica social de la alta sociedad mexicana de su tiempo. Esa crónica, escrita de una manera magistral, contenía irónicamente toda la mordacidad vengativa de Novo contra aquellos que lo habían humillado a lo largo de los años. De alguna manera vendió su alma al diablo, porque traicionó su vocación poética poniéndola al servicio del resentimiento. En las crónicas sociales de Novo, él podía darse el lujo de señalar de una manera muchas veces cruel los vicios y los pecados, las faltas morales, el basurero ético de la alta sociedad mexicana. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? La sociedad mexicana, en vez de rechazar las crónicas de Novo, las aplaudía. ¿Por qué? Bueno, porque de alguna manera
satisfacía el ansia de figuración de la gente. Rafael, que ha reflexionado mucho sobre el caso de Novo, cita ese caso a lo largo de todo el diario y reflexiona sobre él. Para Rafael, Novo cumplió en el México de su tiempo la función clásica del bufón. Ustedes saben que el bufón es esa figura medieval, porque data de la Edad Media, que en la corte monárquica se burla del rey y se burla de las costumbres de la corte. El bufón dice la verdad que la corte y el rey no quieren escuchar, pero lo dice de una manera tan cómica que se lo tolera y se lo acepta y se lo asume. Entonces Rafael dice que Novo cumplió la función del bufón en el México de la primera mitad del siglo XX. Dice Rafael, un nuevo enfoque para abordar una vez más a Novo, ver el gesto de Novo, suspender el poema, adoptar el ejercicio decidido y decisivo de la escritura periodística y el probable punto intermedio que alcanzaría en la peculiaridad estilística de sus crónicas, intimidad expuesta, intimidad convertida en mercancía, voce, simulacro, representación, entrega al mercado, pero al mismo tiempo resistencia estilística en la lengua, en el uso de la lengua frente a las leyes del mercado. El caso de Novo desde la perspectiva de la mirada de Agamben, releyendo a Dervor, el problema de la sociedad del espectáculo y la expropiación del lenguaje. La poesía como resistencia a esta expropiación y la treta definida o decidida por Novo para integrarse al mercado sin abandonar la posibilidad de esa resistencia, defendiendo la propia singularidad lingüística. Habría que sopesar en qué medida habría tenido realmente éxito en ese intento. Y cita Rafael a Agamben: el capitalismo no solo tendía a la exposición de la actividad productiva, sino sobre todo a la alienación del propio lenguaje, de la propia naturaleza lingüística o comunicativa del hombre, de aquel logos que Heráclito identifica con lo común. Sigue Rafael: se puede pensar en Novo como un sujeto cualesquiera, se puede pensar al poeta, al artista moderno en general, como un sujeto que tiende a
hacia la instauración de esa otra política que propiciaría a aquellos que forman una comunidad incomunicable, por decirlo con palabras de Blanchot, una comunidad inconfesable, singularidades que ya no están caracterizadas ni por ninguna identidad social ni por ninguna condición de pertenencia. Bueno, les iba a leer otros párrafos, pero creo que no se van a entender si no les explico brevemente el contexto. Agamben dice que forma parte de los patrones de la civilización del espectáculo, como la llama Mario Vargas Llosa, esa especie de estadio último en el que ha devenido la civilización burguesa, forma parte del diseño implícito en la civilización del espectáculo, el homogeneizar todas las conductas, es decir, en sustraer, en robar las singularidades. Como es una civilización que ha entronizado la mercancía, todo lo que no tiene que ver con el intercambio mercantil es desvalorizado sustantivamente. La sociedad, la civilización del espectáculo se dedica a socavar las identidades singulares en función de una homogeneización totalizadora. Y dice Rafael, apoyándose en Agamben, que el caso de Novo puede hacernos pensar en alguien, en un escritor que quiso defender de una manera paradójica su propia singularidad. En sus crónicas, Novo se declaraba abiertamente homosexual en un México completamente falocrático y machista, que no le perdonaba a nadie la declaración de su propia homosexualidad. Y Novo, en sus crónicas sociales, no solo es que se declaraba homosexual él, sino que señalaba mordazmente la homosexualidad hipócritamente ocultada de otros personeros de la vida social mexicana.
era una manera paradójica de resistir a la homogenización, creando un espacio de defensa de su propia singularidad. Bueno, a eso voy. El diario, en nuestro marco civilizatorio, en nuestra hora histórica, que es la hora de la sociedad, del espectáculo y de la civilización que todo lo homogeniza. El diario es un espacio de resistencia de lo singular. Es decir, el diario defiende por su sola existencia el espacio de la singularidad. De la singularidad individual. Un diario no se parece a otro diario. En los diarios de Virginia Woolf no se parecen a los de Kafka. El de Kafka no se parece al de Robert Musil. El de Lee no se parece a el de Sándor Márai. ¿Por qué? Porque el diario está impregnado de la subjetividad de cada autor. Nace de la entraña subjetiva del escritor. Por lo tanto, el diario crea un espacio de defensa de lo singular ante lo avasallante de la homogenización a la que todos estamos sometidos. Bueno, ¿hay alguna pregunta, alguna inquietud, algún comentario? Por ejemplo, me pasó mucho con los diarios de Castillo que bueno, al principio me parece que es un poco infantil porque parece jugar mucho con todas sus lecturas, con todas sus experiencias a la vez. O sea, por ejemplo, cuando uno lee el diario de Virginia Woolf, es bastante necesario, usted dice, pero o al contrario, por ejemplo, el de Kafka, ¿no? Que es bastante literario, pero Castillo hace como todo reunido, o sea, logra, y de hecho convoca allí lo que está leyendo, las clases que está dando, lo que está ocurriendo en el país, lo que está escribiendo, lo que está pensando, si está recordando a alguien. O sea, parece que el diario para Castillo es un espacio bastante completo para la expresión literaria. Así es. No solamente está elaborando un proyecto literario, sino que es un espacio que permite la participación de cualquier elemento que pertenece, que pasa por la vida de Castillo, ¿no? Tienes toda la razón. Ese es el gran valor del diario de Rafael Castillo. O sea, justamente nunca como en el diario de Rafael Castillo, es más, a propósito, la consigna
de James Hillman de hacer alma. Rafael Castillo, a través del diario, lleva un registro interno y emocional de el acontecer que él vive. Y el diario de Rafael, al diario de Rafael se le puede aplicar aquello que yo dije en el epílogo del diario de Alejandro Sebastiani, refiriéndome al diario de Alejandro. El diario como una ascesis, como una disciplina de la atención. El diario de Rafael es una manera propia de organizar su propia conciencia y de organizar su propia vida consciente. Entonces, como dices tú muy bien, ahí aparece no solo lo que él vive cotidianamente, sino lo que lee, las películas que ve, lo que está leyendo, lo que está viviendo como venezolano, porque hay páginas sobre la situación política del país que son admirables. O sea, los registros de la atención de Rafael son múltiples. Sí, adelante, Diana. Yo he sentido dos cosas muy, vamos a decir, maravillosas, ¿no?, en la lectura de él. La primera es con respecto a ese registro. Yo siento que cuando uno lo va leyendo, uno va haciendo como en arqueología, que uno va descubriendo como la primera capa, ¿no? Y a mí me sorprende porque me maravilla, porque no es que me sorprende porque he visto otras cosas mejores o peores, no, sino que me sorprende porque eso me va encantando y maravillando, en que uno lo va leyendo y uno va viendo cómo él va pelando capas, y hasta que uno llega a un Rafael muy íntimo que uno le conmueve. Entonces la maravilla de aquella persona que está en la estratosfera leyendo unos textos y haciendo crítica, y después baja al país, después baja a su casa, a su hermana, a él, a sus amigos, entonces llega a lo más profundo de su soledad, de su homosexualidad, de extrañar el abrazo de alguien. O sea, él va bajando, entonces ya la profundidad es maravillosa, y o por lo menos a mí me conmueve mucho eso, ¿no?, en su diario. Y lo otro es sobre la posposición. Yo no tenía claro lo de la posposición, pero cuando tú hablaste de la posposición, yo sentí que él, cuando pospone en su diario también, hay una antesala de su trabajo, porque él te va llevando de la mano diciendo: voy a ver esta película porque posiblemente haya unos paisajes que yo quiero ver esto, voy a leer esto porque esta voz y esta escena, este personaje me sirve al mío. Entonces cuando uno está terminando de leer el diario, uno ya ha hecho como, él ya te ha conectado con el proyecto y no lo ha escrito. Sí, sí. Uno se imagina cómo es el personaje, uno se imagina los paisajes, la música, o sea, él te va metiendo como en el escenario, como preparando la escenografía psicológica y también musical y también visual de su novela. Y cuando uno está terminando el diario, que me faltan muy poquitas páginas, él ha hecho también antesala, no solamente pospuso su trabajo, sino que te metió en el vestíbulo. Tienes toda la razón. De alguna manera ya empezó a escribir la novela. No simplemente la ha pospuesto, sino que nos ha dado, como dice muy bien Diana,
una antesala de la novela que proyecta escribir. De alguna manera ya en el diario empezó a escribirla. Y te da sus referencias literarias, porque Sí. cuando él hace crítica, uno siente también que él está usando esas referencias, está prestando cosas disímiles de una película por aquí, de un viaje que escuchó por aquí, de un concierto que fue, ¿no? Entonces uno se da cuenta que él está como atento a todo en función de esa novela y te va llevando por eso, ¿no? Sí. Fíjate que, por ejemplo, cuando él habla en una entrada admirable de la voz del profesor, porque Eso es maravilloso. la novela se llama Mario y el profesor, la novela proyectada. En esa entrada ya uno se familiariza con la voz del profesor. ¿Y por dónde va? Tal es la fineza con la que Rafael nos ha descrito la voz de ese personaje. Y él no ha escrito la novela, pero en el diario de alguna manera empezó a escribirla. Claro, recuerdo un poco esto del Museo de la Novela del Eterno, ¿no? ¿Ve? El Museo de la Novela del Eterno, de cómo Macedonio Fernández también iba planificando constantemente una misma novela o diversas formas de hacer la novela, y siempre le dejaba como notas donde vivía, y siempre estaba como planificando o haciendo planes, la novela que quería escribir. Y cuando tú vas leyendo la novela, que es una reunión de planificaciones de una novela que bueno, en el caso de Macedonio no se escribió nunca tampoco, pero que se reúnen todos estos prólogos y todas estas antesalas y forman esta otra novela, una novela planificada. Sí. Que uno puede probar ese plan, esa no sé, como una literatura latente, como una literatura que estaba naciendo, que me gusta mucho eso. Pero yo creo que no es latente, yo creo que es literatura y que es una gran obra y que aunque sea el anteproyecto o la antesala de una obra mayor, ya la propia obra, dado el talento y la capacidad y la disciplina de quien hace el diario, se convierte en una obra literaria. Así es, y además, aunque no escribiera más nada, ya eso es una extraordinaria obra. Desde el punto de vista estético y literario, ya es una obra de gran envergadura. Voy a decir algo. Que tú mencionaste ahorita, la disciplina. Una de las cosas que de los pocos diarios que yo he leído, que me doy cuenta, es que los autores, desde un primer momento, ellos, que a mí eso me sorprendía mucho, era mi diario, pero yo siempre lo veía antes, en vez de verlo como una imagen, como una obra literaria, lo veía como algo íntimo, o sea, una cosa que escribían y que después lo reunieron y lo publicaron. No, resulta que en la mayoría de los casos la persona empieza a escribir su diario, escribe su diario con la intención de que sea publicado. Por ejemplo, el de André Gide, desde el primer día que él empieza a escribir, escribe con la intención que eso va a ser publicado y con esa necesidad, que en el caso de André Gide tiene mucho, esa necesidad de que él incorpore mucho su vida íntima, sus conflictos sentimentales profundos que tiene. Entonces, y en el caso de Kafka también fue pensado para ser publicado, y en el caso de Rafael es lo mismo. Entonces es una obra, es un texto literario donde se plantea la intimidad del escritor, que desea que sea pública y que desde un principio escribe para ser publicado. Cuando tú escribes para ser publicado, hay todo, y es un escritor, eso tiene todo un contexto del género, que es una decisión, o sea, es una decisión donde el escritor decide que su vida íntima sea pública. Bueno, pero no hay dos salvedades. El diario de Kafka no fue escrito en función de su publicación. Ese no fue. El diario y los diarios de Virginia Woolf también se publicaron póstumamente. O sea, Virginia Woolf no planificó que fueran
publicado. Pero tienes toda la razón. Hay diarios que desde el comienzo el escritor diseñó y planificó para que fueran públicos. Que es el caso de Rafael. Es el caso de Rafael. El 100% no. Sí. Que Rafael no solamente, yo no sé qué tanto, si en algún momento hace tiempo atrás comenzó, en realidad no sé hasta ahorita, que él comenzó a escribirlo con esta intención, pero sí sé que lo editó. O sea, es decir, que él comienza a revisar todos sus diarios y hace todo un trabajo de revisión, de transcripción. O sea, que es también como un regreso hacia sí mismo, a volverse a leer, a volver a preparar el diario y luego editar. O sea, que hay como un doble trabajo y también, que no solamente es escritura, sino de edición. Sí, fíjate que ayer justamente me escribía Rafael un correo diciéndome: no he leído las 35 páginas de tu diario porque he estado dedicado a corregir mi diario correspondiente al 2011. Entonces, como tú dices, es una edición, es una... Claro, porque es una obra literaria. Ahora, Se escribe así. no todos los diarios se escriben pensando en la publicación. Esta mañana un íntimo y gran amigo mío, Jonathan Alzú, él tiene ahora un problema familiar grave con una hermana que está hospitalizada y me dice de pronto: le pasé a mis hermanos, ellos son 5 hermanos, todos muy unidos unos con otros, y me dice: le pasé a mis hermanos fragmentos de mi diario referidos al proceso de Elsie, la hermana que está hospitalizada. Y yo, asombrado, le digo: Jonathan, ¿y tú llevas un diario? Y me dice: sí. Y le digo: ¿desde cuándo? Y me dice: desde que era chamo. Y me dice: pero no es un diario literario, lo escribo como una manera de organizar mi vida mental. Bueno, ese es un caso explícito de un diario no concebido en función de la publicación. Pero sí de otro lector. Yo quería hacer una pequeña reflexión. Sí. Yo estaba pensando por qué a mí me costaba tanto leer los diarios. Me costó muchísimo leer páginas de Olivera. Y pensaba que como comunicación literaria el diario es muy complejo porque tiene un doble destinatario como mínimo: el propio escritor, que habla para como apoyamemoria, como expresividad de su interioridad, como para hacer alma, para todo lo que podamos decir. El principal cometido de quien escribe, su principal destinatario es uno mismo, pero al mismo tiempo tiene que ver con lo que decía Diana: prepara un lector, imagina un lector. Así es. Entonces es doble el trabajo, doble la complejidad, pero además echa sobre el lector una responsabilidad muy grande, que es meterme en su intimidad de una manera desnuda, muy de pronto. Y eso le confiere al diario una dificultad para su lectura. A mí, por ejemplo, que he leído el de Rafael, persona que conozco de hace muchos años, el de Ricardo Ramírez, a quien conozco hace muchos años, me producía eso, esa doble angustia de caer de pronto en la intimidad desconocida de alguien que yo conocía, pero eso le pasa a todo el mundo, hasta un lector externo, porque todo diario va de alguna manera escrito para llegar al otro, y en ese sentido creo que el diario me cuesta por ese doble destinatario que lo hace más complejo, porque Rafael escribe, habla de lo más íntimo, pero también lo habla desde como un texto literario, como una búsqueda estética, y eso hace doble, cumple una función. El diario cumple una función para el que lo escribe y logra movilizar la sensibilidad de quien lo lee al extremo de llevarnos a su interioridad.
Entonces creo que por eso es que a mí me cuesta Sí, tanto es que es una dificultad, la dificultad de asomarse a la intimidad de otro. de Robespierre, sí. psíquica, espiritual, incluso corporal de otra persona. Eso es siempre una dificultad que tiene que sortear el lector del diario. Adelante, Lorena. El hecho de que el diario sea concebido para ser publicado no interfiere con la confesión íntima del propio escritor, porque de pronto hay cosas que uno puede plasmar porque son para consumo individual, personal, pero ya pensado para una publicación, para que lo vean otras personas, no guarda allí al escritor. No es Bueno, ese es uno de los grandes peligros de la escritura de diario. Por ejemplo, estoy leyendo, que me lo encontré en un kiosco de la Avenida México y me costó una cifra en bolívares increíble, me costó 250 bolívares. Los recuerdos del egotismo de Stendhal. Stendhal es un escritor francés importantísimo del siglo XIX. Esa es una de las excepciones de lo que le señalaba de la literatura del siglo XIX, porque Stendhal no es un escritor para nada cursi ni grandilocuente, al contrario. Cuando iba a empezar a escribir cada día, como ejercicio, dedicaba 3/4 de hora a leer estudiosamente el Código Civil. Para buscar el tono de su escritura. Quería escribir de la manera seca, directa, casi apolítica, sentenciosa del Código Civil. Y lo logró. Rojo y negro, la Cartuja de Parma son monumentos de esa prosa seca, directa, sentenciosa. Bueno, Recuerdos de Gotino no es un diario, pero son sus memorias. Memorias del periodo en que después de vivir en Milán, le toca vivir en París. Y él dice, empezando ese libro, la única manera de que el lector me perdone la cantidad de veces que voy a emplear la primera persona del singular, la cantidad de veces que voy a utilizar yo, mi, etcétera, la única manera de hacerme perdonar esto es la absoluta sinceridad con la que yo voy a hablar en este libro. Voy a contar de una manera transparente y honesta lo que viví. Entonces, eso que plantea Lorena, hay una tesis de muchísima gente que dice que toda autobiografía y todo diario esconden una impostura.
¿Por qué? Porque a la hora de ser sincero, el escritor instintivamente retrocede. Hay cosas que no cuenta, hay cosas que se reserva, hay cosas que no confiesa. San Agustín en el siglo VI y Rousseau en el XVIII, en sus libros llamados Confesiones, intentaron ese relato honesto y sincero. Pero hay gente que pone en duda hasta la sinceridad y la honestidad de Agustín y de Rousseau. O sea, y más, tú lo dices bien, si el diario fue pensado para ser publicado. Se necesita una gran honestidad para sortear la tentación de la hipocresía. Hay que apelar a una virtud que los griegos estimaban enormemente y que ellos llamaban parresía, que es la valentía de utilizar el lenguaje directo, transparente. Nunca sabremos lo que Agustín y Rousseau callaron. Gracias a Dios. A lo mejor, pero ahí están esas obras capitales de la literatura teológica, religiosa y literaria de Occidente, que son las Confesiones de Agustín y de Rousseau. En el diario de André Gide uno ve una gran voluntad de honestidad personal, de contar Cuenta su intimidad. De una manera desnuda sus problemas íntimos, exponerlos a la luz pública de una manera franca. Incluso él hace una cosa que en los diarios que publicaba él tenía un gran conflicto con la esposa, porque él es homosexual, pero él se casa, y entonces él siempre plantea que su amor de su vida es su esposa, y su esposa. Llega un momento que ella se cansa de un conflicto y lo deja a un lado, y eso lo marca, como lo dejó, y hasta el último día, y termina cuidándolo y todo, pero ese conflicto fue grave. Y entonces él, los primeros diarios que publica, excluyó esa parte de los diarios. Después que se muere excluyó la parte referida a la esposa. Después que se muere ella, entonces decide publicar la parte de los diarios en las que está, en el libro que tiene Hernando sí está incluido, pero que eso fue posterior. Pero él saca otro libro pequeñito referido nada más y exclusivamente a la parte del diario referida a su conflicto con ella, porque era una necesidad de publicar. Entonces en él se siente como una necesidad profunda de que él necesita exponer al mundo exactamente la verdad como es. Sí. Pero una pregunta, ¿no? Un poco sobre el principio, sobre la trampa de la que hablaba Melchor. Hay dos cosas que recuerdo de Castillo. La primera que Castillo comentaba que escribiendo los diarios cada vez le era más imposible escribir textos largos.
sino que podía escribir solo fragmentariamente. Que le gustaba mucho la prosa larga, ¿no? Y cuando yo hablaba, profe, sobre esa trampa de Blanchot, inevitablemente pensé en eso. Y también pensaba un poco en que cuando uno escribe un diario, uno de algún modo también se está ficcionalizando. Claro. Así es. Y creo que también el Castillo habla de la figura de Doppelganger, ¿no? Sobre esta idea del doble, sobre esta idea de que uno también al ficcionalizarse, uno se vuelve trama. Así es. Claro. Entonces ahí también hay una trampa que probablemente está allí, sobre lo que está hablando también Blanchot, ¿no? Así es. Tienes toda la razón. O sea, al escribir un diario, uno está ficcionalizándose. Eso es una manera de... Claro, porque es el sujeto de la obra. Y eso entraña peligros que tienen que ver con lo de Lorena. Si uno se ficcionaliza, puede apostar por el personaje en desmedro de la honestidad, de construir un personaje. Es la imagen que tú quieres. Así es. El diario tiene tentaciones específicas que hay que sortear. Freud tiene esta idea de la memoria como una máscara, ¿no? Como algo que mascara un poco lo vivido. Entonces probablemente, digo yo, no, uno está recordando y haciendo un registro de lo que uno está viviendo y de algún modo hay un enmascaramiento allí. Claro, porque la memoria es mucho más selectiva de lo que querríamos. No recordamos todo lo que deberíamos recordar. Así es. Recordamos lo que queremos. Y al escribir también, me imagino que habrá autores, si piensan en publicarlo, que pueden adornar también su Así es, vivencia. eso forma parte de la ficcionalización. Sí, porque no solo, a lo mejor también se da el caso de que inconscientemente uno adorna su vivencia, ¿no? Sin querer, porque no lo controla. Pero también puede ser el proceso que se haga, y eso lo ha visto uno cuando lee algunas obras de memoria o algunas obras autobiográficas de alguna gente que uno conoce, y uno ve que hay un montón de cosas que no pasaron, ¿no? Que no fueron así, pero él las vivió así la persona, o las puede adornar simplemente para convertirse o en héroe o en personaje más importante de lo que en realidad fueron. Así. Bueno, mis amigos, lo dejamos hasta aquí. Les agradezco mucho la participación que ha habido hoy en la sesión.